Seguimos hablando de elecciones. Hace una semana larga ya se definieron los candidatos en las listas, tanto a nivel nacional como provincial. Ya tienen nombre y apellido y están saliendo a buscar el voto en Córdoba también y en todo el país. Roberto Birri va a ser el candidato de la alternativa de consenso federal. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Es el sector que lidera Labaña, el ex ministro de Economía a nivel nacional, y que aquí te tiene a vos como primer candidato a diputado nacional. Quería preguntar, ¿cómo se rompe o cómo se le pide el voto a una población muy polarizada, ¿no?, que parece tener solamente dos opciones hoy para elegir de cara a las elecciones presidenciales? Bueno, ¿qué tal, Federico? Bueno, primero agradecerte la invitación. Y bueno, respondiendo a la pregunta, nosotros intentamos representar a ese muy alto porcentaje de argentinos y de cordobeses que no se sienten representados por ninguno de los dos polos de la grieta, que no quieren optar por la corrupción del pasado, que no quieren caer ni apostar por el fracaso del presente. Y la verdad que yo, si lo tuviera que cuantificar, creo que muy prudentemente considerado estamos hablando de un orden del 40% de los cordobeses y los argentinos que buscan una opción distinta. Yo la verdad que no dividiría por dos el tramo en el que se dividen las opciones electorales hoy en Argentina. Creo que tenemos que hablar de 3/3. 2/3 lo ocupan los sectores que ocupan la grieta, por un lado el kirchnerismo con un 30, un 35%, por el otro lado el macrismo con otro 30 a 35%, pero me parece que hay un tercer grupo, el otro tercio, que incluso creo que es un poco mayor, del cual estaríamos hablando en 35 o 40%, de argentinos que no quieren un polo ni el otro, que quieren algo distinto. Y la verdad que junto con Roberto Labaña, con Urtubey, con gente que viene de los sectores progresistas, algunos del peronismo que no se ven representados por el kirchnerismo, sectores del radicalismo, de los cuales también hay muchos en nuestra lista, que sienten que Macri no representa los intereses de su partido y que sus políticas de gobierno nada tienen que ver con los principios del radicalismo, abrevan en esta propuesta electoral que yo creo que es la que está en mejores condiciones de enfrentar a la grieta. ¿Por qué en mejores condiciones? Por lo que representa, entre otras cosas, Roberto Labaña. Todo el mundo sabe que es un hombre que cuando se tuvo que hacer cargo del país, en circunstancias incluso mucho más difíciles que la que estamos viviendo hoy, lo hizo con absoluta pericia, con absoluta competencia. Es un hombre que no genera rechazo, ha sido un piloto de tormenta en momentos muy difíciles para los argentinos, y nos parece que desde ese punto de vista es el que está en mejores condiciones de representar a ese más de un tercio que no se ve representado por la grieta, que no se ve representado por la polarización. Así que desde ese punto de vista llegamos a este proceso electoral, yo diría casi como una obligación política y moral de ofrecerle a los argentinos una opción distinta a lo que representan los últimos 8 años de gobierno en Argentina, que es el que nos ha dado el resultado que tenemos hoy, en términos, bueno, con indicadores sociales y económicos que todo el mundo lo conoce y que indudablemente son una mala noticia tras otra para los argentinos. Ahora, Labaña ha tenido buenos resultados, ha tenido muy buen resultado en Córdoba cuando fue candidato a presidente, fue un distrito en el que ganó, o sea que tiene aquí un lugar fértil, digamos, para venir a buscar el voto. La suma de un peronista como Urtubey a la fórmula que estaba en la alternativa federal, que después no cuajó, ¿le suma en ese caso, digamos, porque estaba cerca Schiaretti? ¿Podrían pensar que Schiaretti no va a jugar, pero les hace un guiño a ustedes, o eso es pura especulación? No, me parece que las conjeturas en materia política siempre se hacen, uno intenta analizar cómo pueden ser los acontecimientos y cómo se pueden posicionar los distintos actores políticos. Yo creo que en el caso concretamente del peronismo de Córdoba, seguramente abrevaremos muchas expresiones que forman parte
de lo que era Unión por Córdoba, hoy Hacemos por Córdoba, por una razón muy sencilla, coincidimos en un diagnóstico. Es que Areti, junto con... Él ha hablado mucho de Lavar, romper la grieta, exactamente, ¿no? Con Urtubey, Margarita Stolbizer, Lifchi, gobernador de Santa Fe, han planteado desde un primer momento ni Macri ni Cristina. Y yo entiendo que seguramente ese criterio, ese diagnóstico de la realidad política argentina se mantiene inalterable. Han pasado muy pocos meses de eso. Una combinación boleta corta de Hacemos por Córdoba más Roberto Yo me imagino Labaña, eso. aunque te perjudicaría No, vos en ese bueno, caso. pero yo me imagino eso, por supuesto no puedo hacer futurología, pero tenemos muchas expectativas de que a la lista de Labaña y Urtubey la voten sectores que vienen del progresismo, como nosotros, el socialismo, el GEN, Libre del Sur, sectores que vienen del peronismo, porque con el propio gobernador hemos coincidido en este diagnóstico y hasta hace muy poco tiempo expresábamos un espacio común mirando hacia los próximos 4 años de Argentina. A ver, yo me cuesta pensar que alguien identificado con el peronismo cordobés pueda optar por una fórmula electoral como la del kirchnerismo que durante años castigó brutalmente a Córdoba, que discriminó a esta provincia. Yo era legislador de la provincia de Córdoba en ese momento como opositor a lo que era Unión por Córdoba. Y si había un tema en que el oficialismo y la oposición nos uníamos en función de un interés común, era por los ataques del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De manera tal que yo creo que por un acto hasta de sobrevivencia, de defensa propia, muchísimos justicialistas que integraron ese gobierno no creo que opten por quienes los castigó durante tanto tiempo. Y por el otro lado este gobierno, que no los castiga por discriminación, pero sí por sus políticas neoliberales, me parece que tanto Labaña como Urtubey es una buena oferta electoral para los cordobeses. ¿Y ustedes a quiénes se ven más cerca de la fórmula Labaña-Urtubey? ¿A los que votarían a Macri y están descontentos o los que votarían a Fernández pero no se deciden? ¿A quién le roban más votos? A mí me parece que hay una oferta por parte de Consenso Federal que es transversal. De la misma manera que expresé por qué muchos peronistas que se sienten contenidos provincialmente por lo que fue Unión por Córdoba debieran abrevar en este espacio de Consenso Federal, también entiendo que muchísimos radicales que en su momento por una cuestión orgánica o por simpatía o porque había que ganarle a Cristina, que fue esa opción por el cual se empieza a generar la polarización desde la política, pero ni que por asomo a 4 años vistas del gobierno de Macri se pueden ver representados por estas políticas neoliberales que han generado los indicadores sociales y económicos que conocemos, van a volver a optar por Macri. Me parece que Consenso Federal, con Labaña a la cabeza, que incluso fue candidato a gobernador del radicalismo hace no mucho tiempo, va a ser una vía por el cual canalizar ese descontento con el gobierno nacional. Así que desde ese punto de vista creo que es una propuesta sumamente competitiva, seria, encabezado por un hombre que genera muchas adhesiones y prácticamente no genera rechazo, con lo cual nos imaginamos estar disputando los 3 primeros lugares del podio y ser una opción concreta en octubre para ir al balotaje. La última. ¿Tiene expectativas? Porque primera vuelta se define los diputados de entrar a la Cámara hoy en Córdoba. No, y mucho más que eso. La verdad que Consenso Federal, nuestras expectativas son que sean una opción de poder en la República Argentina. Nos vemos disputando poder muy cerca en octubre de disputar el balotaje. Esas son nuestras pretensiones, nuestras expectativas. Pensamos que al menos un par de legisladores de la provincia de Córdoba van a ocupar una banca en el Congreso Nacional y, bueno, sabiendo que de última instancia será el pueblo el que tenga su palabra. Está bien. Gracias, Roberto, y seguiremos charlando. Todavía quedan algunos días para la elección. Por supuesto que sí, el agradecido soy yo. Gracias.